Hay un fenómeno que es real, que todos sabemos que existe y que nosotros apelamos a veces rudimentariamente para explicar cosas que nos pasan, ¿no? Siempre hablamos del calentamiento global, sabemos que es un fenómeno real y no sabemos directamente cuáles son las implicancias que tiene en el ámbito local o regional y solemos apelar a explicar que nieva menos o que los ríos están un poco más bajos en esto. La verdad es que el fenómeno existe y hay gente que lo estudia y lo analiza. Está con nosotros Nicolás Martiniuk, a quien le agradecemos que esté aquí en el programa. Él es biólogo, especializado en lo que es la limnología, que nos va a contar un poquito en qué consiste, y en ese trabajo está siguiendo los efectos reales que tiene el calentamiento global, especialmente en espejos de agua, ríos y ríos de la región, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, exacto. Muchas gracias por la invitación. La verdad que está bueno venir acá a contar un poco acerca de lo que es el cambio climático y poder sacar un poco ese tipo de leyendas que a veces se arraiga a la sociedad. Bueno, yo formo parte del Laboratorio de Limnología, que tiene sede allá en el CRUB, en el Centro Regional de la Universidad del Comahue. Yo soy becario postdoctoral de CONICET y soy parte del INIBIOMA, que es el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente. Y como el nombre dice del instituto, tratamos de ver qué es lo que le sucede al ambiente y cómo funciona el ambiente. Claro. Como explicaste, me oriento parte a la limnología, que es la ecología, digamos, o sea, es el estudio de las redes tróficas y del intercambio de energía, de materia que hay en los ambientes acuáticos. Una cosa interesante que en el laboratorio se empezó a estudiar a partir del 2000. El laboratorio se fundó acá alrededor del 89, por ahí 90, que vinieron mis jefes, Esteban Balseiro y Beatriz Modenuti. Y a partir del 2000 ellos empezaron a hacer los primeros proyectos para ver el tema del efecto del cambio climático. Nosotros más que nada nos centramos en el efecto que tiene del derretimiento glaciar. También hay otros efectos, pero principalmente en el que más nos estamos enfocando últimamente es en el derretimiento de los glaciares. El área en que nosotros más estudiamos es obviamente el Monte Tronador, que es el área que está más englasada en el norte de la Patagonia. Así que bueno, ahí realizamos estudios en lo que es el Ventisquero Negro, el lago Mascardi, el río Manso, el lago Frías, los arroyos Frías, tanto el superior como el inferior, y también Nahuel Huapi. Así que bueno, por ahí empezamos un poco el estudio del cambio climático. Pero lo principal es que el cambio climático siempre existió en la historia, siempre estuvo presente, siempre hubieron cambios de temperatura. Lo que sucede es que últimamente este cambio de temperatura es tan grande, pero en un periodo tan corto, que jamás se vio en la historia. Entonces el tema es cómo responden los cuerpos de agua, cómo responde el ser humano y todos los organismos a este cambio. Es interesante saber que nosotros, quizás por problemas que tienen que ver con nuestra falta de estudio o de no ser especialistas en la materia, suponemos que el cambio climático se reduce a una cuestión de temperaturas y su impacto en la vida mineral, ¿no? O sea, hielos más chicos, nieve menos importante en volumen y agua más baja, llegado el caso. Y la verdad es que, a ver, el cambio de temperatura del agua simplemente, imagino que vos como biólogo debés verlo en la evolución de los organismos vegetales, de los organismos animales. Debe haber una modificación absoluta de eso. Bien, lo que ocurre es, como decías, no solo es un cambio de temperatura, también es un cambio de precipitaciones, y hay que pensar que el cambio climático no es homogéneo en todo el planeta, sino que es heterogéneo. O sea, hay zonas que tienen mayor temperatura, pero hay otras donde se está enfriando, ¿sí? Hay zonas donde llueve más, pero si acá llueve más, en otro lugar desapareció esa lluvia, digamos, hipotéticamente hablando. Se van corriendo, es dinámico el planeta y el clima es dinámico también. Entonces, todas esas modificaciones repercuten sobre todo en el ciclo del agua. Lo que ve la gente de que baja el arroyo, el agua está más caliente o está más fría o desaparecen los glaciares, también, digamos, es parte de la leyenda, pero es verdad de que es así, de que tiene un efecto sobre el ciclo del agua. El cambio de precipitaciones, por ejemplo, lo que se está observando en los últimos 52 años, que siempre se analizan la 1961-1991 en las condiciones climáticas como base,
y después se analizan lo que ocurre hoy en día, los desfasajes de precipitaciones y de temperatura hacen que, por ejemplo, en invierno la temperatura media suba. ¿Y eso qué hace? Que en el tronador, cuando llueve, esa gota que cae no se llega a congelar y no se convierte en nieve, con lo cual no recupera el glaciar la masa que tenía y que se derritió en verano. Y eso hace que se empiece a derretir más. ¿Y qué ocurre? Los glaciares son arroyos de hielo en movimiento, ¿sí? Los glaciares tienen movimiento hacia adelante. Cuando nosotros vemos que los glaciares retroceden, como por ejemplo el Ventisquero Negro, que todos lo conocemos, todos los barilochenses hemos ido alguna vez y si no fuimos, aunque sea vimos una foto, era una masa importantísima de hielo negro que llegaba hasta donde llegan hoy las camionetas de turismo. ¿Qué sucedió? A partir de fines de la década del 90 empezó a retroceder mucho y eso hizo que nosotros viéramos que retrocede. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que el avance del glaciar no pudo contrarrestar esa pérdida de nieve, de materia rocosa, y lo que hizo es que nosotros lo viéramos que retrocediera. Eso lleva a que se empiece a liberar todo ese material rocoso, la arcilla glaciaria, que es lo que producto de la erosión de los glaciares, y ello llegue a los arroyos y a los lagos. Esto tiene efectos sobre toda la comunidad que vive en los arroyos. Nosotros hace 2 semanas tuvimos el Inibioma abierto en el SCUM, donde vinieron chicos de primaria y les mostrábamos diferentes cosas que viven en los distintos lugares de nuestra región, y particularmente en nuestro laboratorio mostrábamos las cosas que viven en los arroyos y en los lagos. Y muchas veces los chicos nos decían, no vive nada, o no hay cosas, acá en el vaso de agua no veo nada, y después cuando se acercaban veían los bichitos, y realmente esos bichitos se ven afectados por la llegada de esta arcilla. Nosotros en estas zonas tenemos una irradiancia muy alta, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que usar este protector solar en verano, porque si no nos quemamos. Y lo que hace las arcillas, en los estudios que estuvimos realizando nosotros, es hacer de protector solar, y las algas se ven beneficiadas y los bichitos responden a ese beneficio por esa protección transitoria por la arcilla. Con lo cual, como vos dijiste, no solo la temperatura se ve modificada, sino que hay otros cambios en el cuerpo acuático que van modificando la red trófica, las relaciones que hay entre alguitas, bichitos y obviamente los peces también que forman parte de los lagos. Me imagino que es toda la cadena. Ahora, nosotros como vecinos, que por ahí no estamos metidos en el tema, vemos cosas nuevas o que nos parecen nuevas y no sé si son tan nuevas, y que de golpe decimos, debe ser el cambio climático, ¿no? Y te pregunto si uno tiene la percepción de que han cambiado las lluvias, de que llueve distinto. Yo sé que por ahí puede ser una idea vaga que uno tiene, pero que llueve más parecido a la lluvia tipo pampa húmeda, ¿no? Esa lluvia más atomizada. Sí. ¿Ese fenómeno es real o es una percepción antojadiza de los ciudadanos barilochenses? No, eso se entremezcla de lo que uno cuando va a Buenos Aires, esa pegajosidad de la humedad. Bueno, el tema es que al aumentar la temperatura y caer mayor cantidad de lluvias, porque el tema es que antes las lluvias estaban más repartidas y ahora tenemos eventos de lluvias que caen 31 milímetros como cayeron el otro día, en un día, y no es que se reparten, que teníamos el mayo que llovía durante todo el mes, sino que caen repartidas muy fijas en un determinado día y temperaturas altas, entonces vemos como que está todo pegajoso, raro, el aumento de humedad, pero eso es parte del cambio climático, que el tema es que Bariloche, al tener una cercanía al Pacífico. Nosotros estamos a la merced de lo que pasa en el Pacífico, y el anticiclón del Pacífico es el que nos va a estar modificando las lluvias que llegan a Bariloche. Y en periodos anteriores, en la historia, en la prehistoria estamos hablando, la modificación de este anticiclón hicieron que hubiera hielos o que no hubiera hielos, y bueno, se fuera modificando todo este tipo de climático. El vapor en el agua. O sea, cuando un paisaje que por ahí uno dice no era tan habitual, que veías ese vaporcito saliendo del lago o de algunos arroyos, que si bien uno sabe que es parte de un fenómeno normal, se da en una dimensión que antes no se veía. ¿Encuentra explicación en eso? ¿O es una, más o menos, digamos, forzamos nosotros ahí estamos forzando mucho, pero digamos, es parte todo de los cambios en el ciclo del agua. Cuando hace poco mi mamá me comentó que venía en la camioneta y ella vivió en el kilómetro 12 y decía, salí de casa, hacían -1 grado bajo cero. Llegué al centro, hacían 2 grados. Con lo cual te está mostrando que nosotros mismos como humanos,
al acumularnos, al formar ciudades, también estamos modificando el clima. Claro. Antiguamente vos veías fotos, por ejemplo, el Archivo Patagónico Audiovisual, en donde ves la Mitre con 30 centímetros de nieve, 70 centímetros. La nevada del año pasado fue extraordinaria, como nunca se vio, pero antes pasaba regularmente. Eso es porque la temperatura nosotros la modificamos al congregarnos y al tener prendida la estufa, los autos en movimiento, ya la acumulación de gente. Ahora, ¿pero esto es un fenómeno estrictamente urbano o se siente que nieva menos también en las cumbres? Lo que se siente que nieva menos en las cumbres es por esta modificación climática que existe, que la temperatura mínima tendió a aumentarse. Con lo cual, antes nevaba a una determinada altura y hoy, para que nieve, necesitamos más altura, porque o sea, a medida que nos vamos yendo hacia arriba en la montaña, hace más frío. Con lo cual, cada vez nieva más alto. Y va a llegar algún momento en que determinada montaña no va a tener nieve. El lago Nahuel Huapi se lo puede analizar, al igual que vos analizás Ventisquero Negro, Mascardi y demás. Te lo pregunto en función de la cercanía de un sector poblado. ¿Permite un análisis igual que otros lagos? Sí, la verdad que sí. No hemos hecho estudios estrictamente relacionados con cambio climático, pero hemos hecho otros tipos de análisis que hacemos normalmente durante todos los años. O sea, ¿nuestra incidencia todavía no es decisiva en el lago? Digamos, el humano tiene influencia, es parte del cambio global. O sea, el cambio global involucra invasión de especies, cambio climático, todo. El humano, como principal factor del cambio global, va a modificar las condiciones naturales, ¿sí? Pero por suerte, digamos, en el Nahuel Huapi todavía el efecto no es tan grande como podamos decir, notoriamente hay una diferencia. Pero nosotros lo estamos estudiando, hacemos mediciones y eso nos permite tener, digamos, una línea base y poder decir, bueno, y contrastar con el efecto del humano, como pasó, por ejemplo, con el efecto del volcán Cordón Cauche, claro, hace 7 años ya, que en el laboratorio, por suerte, tenían estudios previos al volcán y realizaron estudios durante la erupción y posteriormente durante un determinado tiempo y vieron cómo se recuperaron los lagos, y los lagos se recuperaron muy rápido, con lo cual están acostumbrados, por ejemplo, a este tipo de cambios. ¿Han habido especies que se han retrocedido en su cantidad, en su presencia? Me refiero a, por ejemplo, los peces que eran oriundos de esta zona, no los salmónidos, que fueron introducidos, que sabemos que estaban ejerciendo algún nivel de resistencia, ¿no? El cuyen y todos esos. El cuyen. ¿Se ha notado una merma de esa cantidad de las especies autóctonas? Nosotros no trabajamos con la parte de vertebrados del lago, claro, pero digamos por otros estudios de gente ¿Y que trabaja... ¿Invertebrados? De invertebrados, el tema es el siguiente. Nosotros no sabemos cómo fue el lago Nahuel Huapi sin truchas. Claro. Así que no podemos... Lo que sí podemos ver es en otras lagunas cuáles son las poblaciones que habitan en donde no hay peces, y podemos encontrar invertebrados muy extraordinarios de color naranja, rojo, como en el lago Cántaros, que tenemos esa cascada que nos limita el acceso de las truchas, entonces podemos agarrar un poco de agua y observar bichitos de colores muy notorios, y los chicos en la exposición lo notaban. Les muestro este vaso donde lo ven transparente y en este, y veían todos los bichitos moviéndose, le digo, ¿en cuál de los dos hay truchas? Y ahí les mostraba el efecto que tiene la depredación. Nosotros en el lago Nahuel Huapi no podemos saber cómo era antes, y por lo que me preguntaste puntualmente, las poblaciones yo creo que lo que hacen es ser muy dinámicas en el lago y van rotando, según los estudios que he escuchado de gente del instituto, pero no se han observado cambios drásticos. Bueno, estaremos atentos a ver cómo sigue modificándose nuestra vida. Te pedimos, por favor, que no hagas ningún comentario sobre el agua que te hemos dado. Entendemos que es potable, así que... Sí, eso no te hagas ningún problema, seguramente. Es complicado darle un vaso de agua a un limnólogo porque empieza... Bueno, gracias por haber aceptado la invitación. No, muchas gracias por invitarme, y gracias por mostrarnos de que la ciencia básica es importante y cómo esto también afecta a la vida de todos los días. Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuando volvamos vamos a estar con los amos del universo, ¿eh? Ya venimos.